de la angustia. En principio quiero agradecer a cada uno de los miembros de Encuentros de Psicoanálisis un hermoso ramo de flores que me han hecho llegar para el Día del Maestro. En realidad fue el cartel de organización quien me lo hizo llevar, pero es el nombre de cada uno de ustedes, así que muchas gracias, y a todos aquellos que me acompañan desde el inicio mismo de la escuela, y a todos los que se fueron sumando y se van sumando a lo largo de estos días. Así que es en representación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a retomar el seminario de la angustia en el punto del fantasma. Y para eso, algunos de ustedes ya conocen, pero tenía ganas de volver al seminario donde Lacan coloca el fantasma, porque me parece que es una pregunta clínica que no termina de aprenderse. Me han dicho muchas veces que vuestro seminario es difícil de avanzar, y como Lacan va a articular la relación del objeto A, del fantasma, con la angustia y la castración, algunos de ustedes ya conocen este fantasma no, conocen este seminario del deseo y su interpretación, donde Lacan va a ubicar el fantasma sadomasoquismo a partir de se pega un niño, y el voyerismo y el exhibicionismo como modos fundamentales y singulares para abordar la articulación entre la demanda y el deseo, en la medida, como viene diciendo y sigue diciendo, que el fantasma es el sostén del deseo. Así que para algunos es un recordatorio de lo que ya vieron, y para los que no lo vieron, les recomiendo que se lo pongan a trabajar, porque realmente sé que es un seminario, tanto el deseo del deseo y su interpretación, como el de la angustia, son seminarios que no son fáciles de avanzar, pero son esencialmente clínicos. Creo que si podemos captar estos conceptos clínicos que estos seminarios nos aportan, podemos ubicar la dimensión del fantasma para avanzar con el concepto de angustia. ¿Ustedes se acuerdan? En la reunión anterior vimos el fantasma perverso y el fantasma del neurótico. Si querés, Pamela, ¿me los podés poner el último esquema que vimos? El fantasma perverso y el fantasma neurótico es el del seminario de la angustia. A ver si entramos. Ahí estamos. Dice que en el fantasma perverso el A está en su lugar, ¿ven? Detrás de la barra, donde el sujeto no puede verlo. Y el sujeto tachado está en su lugar, o sea, del otro lado de la barra. Por eso puede decirse que el sujeto perverso, aún permaneciendo inconsciente, bajo el modo que funciona este fantasma, se ofrece lealmente, mire cómo dice, lealmente al goce del gran otro. Pero dice que nunca lo hubiéramos podido saber, cómo el perverso se ofrece al goce del gran otro, si no hubiera sido por el fantasma del neurótico, que no tiene en absoluto, ven, el mismo funcionamiento. Es con este fantasma, que ustedes ven que queda del lado de la barra el S sin barrar, y del otro lado el objeto A detrás del sujeto barrado, es con este fantasma que embauca el neurótico a todo el mundo, o sea que al analista también lo embauca. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Para qué le sirve el fantasma al neurótico? Siempre le va a servir para fines particulares. Pero, a diferencia del perverso, el fantasma del neurótico está exactamente, totalmente del lugar del gran otro. O sea, no se ofrece al goce del otro, sino es a través del gran otro. O sea, todo el fantasma perverso de la neurosis se encuentra en el lugar del gran otro. Pero se apoya en el fantasma perverso. ¿Por qué? Porque los neuróticos tienen fantasmas perversos. No es lo mismo que la perversión, no funciona de la misma manera. ¿Para qué le puede servir, se pregunta Lacan, al neurótico el fantasma perverso?
le sirve esencialmente para cubrir la angustia. Es decir, el objeto A está por encima del I', por encima de la imagen especular. O sea, se articula con la imagen especular y le sirve para encubrir la angustia, para recubrirla. Dice que este fantasma, dice Lacan, al neurótico no le pega ni con cola. O sea, siempre tienen fantasmas que uno diría, ¿por qué los tiene? Si no tiene nada que ver con él. Ustedes ven que en la clínica uno puede captar esto. Ahora vamos a ver de qué manera. Y tampoco puede hacer gran cosa con él. Sin embargo, le sirve para encubrir la angustia. ¿Pero por qué? Porque es un A postizo, no es el verdadero A causa del deseo del neurótico. Lacan llama al objeto A del fantasma un A postizo. Bueno, ahí va la histeria, el sueño de la bella carnicera, que ya lo han visto y lo vimos en la reunión anterior, el valor que tiene el comienzo del psicoanálisis mismo con las histéricas, que le han mostrado a Freud fundamentalmente la articulación entre el síntoma y las fantasías. Ana O, que le permitió a Freud avanzar, ahí donde Breuer quedó capturado por la seducción de esta paciente, y que le debemos a las histéricas la entrada del fantasma. O sea que si quieren empezar a articular algo de lo que era el fantasma en sus inicios mismos, con las estructuras clínicas de la histeria, pueden ir a estudios sobre la histeria de Freud. Dice que esto nos va a permitir dar un paso adelante para poder pensar qué es lo que funciona en el neurótico para que quede desplazado ahí en ese objeto A. ¿Qué hay detrás de ese uso falaz del objeto en el fantasma del neurótico? ¿Qué es lo que hay? Es la posibilidad que el neurótico tiene de trasladar al gran otro la función del A. Y esto se llama demanda. Porque el neurótico no quiere dar su angustia, da sus síntomas y se articula a través de una demanda. Pero también con su demanda y con su fantasma, el neurótico nos puede hacer caer en una trampa. Él nos hace una oferta, nosotros la aceptamos, entramos en el juego. Y él, ahí, si entramos en el juego, apela a la demanda. Como nosotros no le pedimos nada, y esto es muy importante, no alterar la demanda, él empieza a articular las suyas. Pero a medida que va articulando sus demandas, siempre se apunta, dice Lacan, a la imagen especular. Ven que está la imagen especular y el objeto A encima, como decía antes. Entonces siempre apunta a la imagen especular. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar en el análisis? Una vuelta y otra vez, y otra vez, y otra vez de cada una de las demandas, hasta que se agoten la ira contra esa imagen especular. ¿Qué permite esto? Ir siempre a una demanda más original. Es decir, que articula aquí una regresión. Hay que llegar hasta el fondo de todas las demandas. Por eso en cada tiempo de la repetición se vuelve a articular una nueva demanda para que el analizante, para que el sujeto que habita en ese analizante pueda ir apuntando cada vez más a esa agresividad que se va desarmando y va llegando a su demanda más privilegiada. Hay una escisión, y para eso ya podés sacar si querés el esquema, hay una escisión entre la demanda y el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no se demanda. Nosotros necesitamos articular la demanda
en la medida que es un traslado del objeto al lugar del gran otro. Pero el deseo no se demanda. Hay una escisión entre demanda y deseo. Cuando Lacan, en el seminario El deseo y su interpretación, son muchos seminarios antes, para los que no ubican más o menos la lógica, es el seminario 6, el deseo y su interpretación, la ética viene después, la transferencia, el 8, el 9 la identificación, y después recién viene la angustia. O sea que son como 4 seminarios antes, pero que me parece que es el seminario fundamental porque acá articula sueño, recuerdo y fantasma. Tengan en cuenta que tienen la misma estructura. El sueño, el recuerdo y el fantasma tienen la misma estructura. Y se escenifican. A diferencia de otras formaciones del inconsciente, el sueño, el recuerdo y el fantasma tienen una escenificación. Es por eso que ustedes vieron, si uno sigue los historiales freudianos o el avance de la obra de Lacan, con los sueños y con los recuerdos se van construyendo los fantasmas en la neurosis. Es muy difícil, como algunos de ustedes me dicen, lo que Lacan coloca en este seminario, porque el neurótico tiene muchas capas, muchas demandas, muchas identificaciones, muchos modos de abordar el objeto del deseo. El objeto que está en el fantasma se llama objeto A, que se llama también objeto de deseo. El objeto A en el fantasma se llama objeto de deseo. Digo para que cuando lean objeto A sepan que es el objeto de deseo, ¿no? Porque a veces dice, ¿qué es el A? ¿Qué es el A? Es el objeto de deseo. Cuando él articula esta relación y esta escisión, donde el deseo no se demanda, porque hay una escisión entre la demanda y el deseo, va a ir al fantasma fundamental, que se los voy a recordar, porque creo que es la base para entender el fantasma, que se pega a un niño. Es un fantasma que a veces es molesto volverlo a retomar, Lacan lo retoma en muchas oportunidades, porque es como el lugar príncipe para poder captar el fantasma sadomasoquista de la neurosis. Por eso dicen que el fantasma del neurótico se sustenta en un fantasma perverso, porque el fantasma es sadomasoquista. También en este seminario Lacan va a ir al voyerismo y al exhibicionismo. O sea, entonces, al sadismo, al masoquismo, al voyerismo y al exhibicionismo. Se los voy a recordar para los que ya lo han trabajado y los voy a presentar por primera vez para aquellos que no han leído este seminario. Ustedes recuerdan que el fantasma se pega a un niño, está restituido por los recuerdos del sujeto, no solamente por el fantasma, sino también por los recuerdos del sujeto, y se articula siempre en una frase. Tengan en cuenta que el fantasma está en relación a los recuerdos y se articula en una frase. La frase fundamental de este fantasma es la relación entre el amor y el odio. Porque es el padre pega al niño que yo odio. Es la articulación más fundamental entre el amor y el odio. Es la cualidad más aguda, dice Lacan acá, del amor y el odio. Este fantasma tiene tanta fuerza que es la cualidad más aguda del amor y del odio. ¿Por qué? Porque apunta a su ser, al ser. Apunta al ser del sujeto. Y en esta ocasión, en la ocasión de este fantasma, se pega a un niño, está sometido al máximo a la decadencia del sujeto, es del otro, ahora vamos a ver el primer tiempo, es del otro, la decadencia, por la violencia y el capricho paternal. O sea, es la articulación entre el amor y el odio en su máxima expresión a través de una frase, sometido al máximo la decadencia del lugar del pequeño otro, por la violencia y el capricho paternal. Hay una injuria acá, es la injuria al narcisismo.
apunta ¿a qué? A que el sujeto odiado, más allá de toda demanda, ¿ven? El sujeto odiado, más allá de toda demanda, él está absolutamente frustrado, privado en el amor. Acá hay una decadencia subjetiva, que es el reencuentro del niño con el primer castigo corporal. El reencuentro con el primer castigo corporal, que deja diversas huellas. ¿Ven? Es muy fundamental los términos que utiliza acá Lacan para ubicar este fantasma, ¿no? Y tiene un carácter que es repetido en muchas ocasiones. Si se llega a que el niño no ha sido castigado, pero sí habrá sido objeto alguna vez de ciertos rigores, que seguramente fueron muy justificados. No importa, dice acá Lacan, la forma en que se presenta esta experiencia primitiva. Se trata de esto. Entre esta fase y la que sigue hay una gran transformación. O sea que tengan en cuenta que el fantasma no siempre es igual, tiene transformaciones. Así como el fantasma se pega a un niño, tiene transformaciones. El fantasma, para todo sujeto cuya base es este fantasma que se pega a un niño, tiene transformaciones. La persona que pega sigue siendo el padre, pero el pegado no es el mismo. Aquí el fantasma está en muy alto grado tonalizado de placer. Y es yo soy pegado por el padre. Hay mucho placer en este fantasma. Pero la cuestión es que nunca llegó a la conciencia. Nunca tuvo existencia real. Sin embargo, existe. Existe en el inconsciente. No tiene existencia real, pero tiene un lugar en el inconsciente. Esto sí, esto no va a aparecer por el recuerdo. Así como el otro, la primera parte del fantasma, aparece por el recuerdo en una frase, este no va a aparecer por el fantasma. Es una construcción del análisis. Es oculta esta segunda fase, pero también muy buscada por el sujeto. ¿Qué es lo que busca el sujeto? El masoquismo primordial. Algo pasó, dice Lacan, entre la primera frase, donde el padre pega al niño que yo odio, y esta yo soy pegado por mi padre. Él ha visto al otro, al pequeño otro, al semejante. ¿Ven cómo se incluye la especularidad que ustedes dicen? ¿Cómo entra lo especular en el fantasma? Este fantasma está fundamentalmente constituido en la especularidad, en la dimensión imaginaria. Entonces, algo pasó entre la primera y la segunda. Él ha visto al otro en su dignidad de sujeto erigido en pequeño rival. O sea, vi al otro como un pequeño rival. Y es allí mismo, rozando muy cerca la abolición, que mide la dimensión misma en la cual se sostiene el ser.
ahí hay un sujeto a querer, un sujeto que quiere. Subsiste como ser y es un sujeto que quiere. Digo todo esto porque a veces se degrada la dimensión del ser para decir soy el falo del otro, el ser el falo. Ven que es mucho más complejo que ser el falo del otro. El ser tiene que ver con ese lugar del pequeño otro con el cual el sujeto rivaliza. Acá está la dimensión de un ser. De un ser a querer. Un ser que puede emitir un anhelo. Un ser que puede emitir un deseo. Entonces, Lacan se pregunta, ¿cuál es entonces la esencia del fantasma masoquista? Es la representación por el sujeto de algo, de una pendiente, de una serie de experiencias imaginadas, ¿ven? De una serie de experiencias imaginadas, de la cual la orilla sostiene esto que es el límite. Es pura y simplemente tratado como una cosa. O sea, ese sujeto, ese ser, donde está el anhelo, donde está la experiencia del deseo, donde el sujeto quiere, es tratado como una cosa. Como algo que se regatea, que se vende, que se maltrata. Y está anulado, nuevamente como vimos en este seminario, de tomarse como autónomo. Está anulado de tomarse como autónomo. Este es el punto pivote, supuesto en el sujeto, que busca encontrar dónde está el punto de oscilación, ese punto de encuentro con el sujeto barrado, con el sujeto atravesado por el significante. La escisión del sujeto es el sujeto atravesado por el significante. Este es el segundo tiempo de mayor placer, no se va a construir por el recuerdo, sino que tiene que ser una construcción del análisis. Y hay un tercer momento, que está el sé. El sé que siempre decimos que para poder abordar la dimensión del fantasma, hay que articular en la interpretación el sé. Porque no apunta al yo, sino que apunta a esta dimensión imaginaria simbólica, que es la del fantasma. Quien pega es sé. Pero ¿quién pega? El sujeto es evasivo acá. El sujeto está neutralizado. Él es C. El sujeto es C. Entonces, muchas veces insisto en esto, que para abordar la interpretación que apunta al inconsciente y al fantasma, hay que colocar la dimensión del C, del sujeto neutralizado, porque no va al yo. ¿Quién es castigado? Acá, la multiplicidad de niños. Muchos niños. Muchachos, pero no siempre es igual, dice Lacan, pero Freud lo trae así. Muchachos cuando se trata de la niña, pero no hay relación muy frecuente entre el sexo del que lo cuenta y el fantasma. Entonces, entre el fantasma sádico y el fantasma masoquista, podemos encontrar una gran expansión. Entonces, uno es el sádico, el otro es el masoquista. Esta forma de dolor, que es un afecto acentuado, es indudablemente un fantasma sádico. Es una forma de dolor. Es portada en la imagen del fantasma. ¿Pero de quién? Del partener. Lo que en el fantasma sádico está es lo que queda en suspenso. Lo que en fantasma sádico está es lo que queda en suspenso. Dice, y a menudo el fantasma sádico,
por poco consciente y refinado que sea, sabe seguramente detenerse allí. Es a la espera del partener. Se queda detenido ahí a la espera del partener. Lo que en el fantasma sádico está en suspenso, no en tanto sea pegado, como que va a serlo, sino es a la espera de ser pegado, a la espera de el partener. Va a serlo, no sabe si va a ser pegado o no va a ser pegado, pero es la espera de que eso suceda. Ustedes se dan cuenta que muchas veces uno encuentra esto, dice y hoy es muy frecuente esto que se expresa la violencia muy frecuentemente en esta época de la cuarentena, quizás la podamos escuchar un poco más que antes, pero siempre está, por supuesto. Y decimos, pero ¿por qué está el violento, la violencia del otro? Pero ven que hay un juego entre ese que espera al partener, y ese es el momento fundamental del deseo, se podría decir, el deseo oculto en este fantasma, a la espera de. Lacan dice, en este seminario ya acá aborda la angustia. De la siguiente manera lo aborda acá, a la angustia. No se termina de traducir bien del francés, pero quiere decir sufrir, no poder con ello, soportar, vérselas venir. Sufrir, no poder con ello, soportar, vérselo venir. Se ve venir esa violencia, se ve venir ese malestar del otro, y encima sigue y no para y sigue esperando la respuesta de ese otro. Es en este registro, en esta gama que se sitúa el fantasma sádico, está el afecto acentuado. Es agregado al otro, al partener, a ese que en la ocasión ocupa el lugar de objeto del deseo. El lugar de objeto, es decir, en el lugar de objeto del deseo. ¿Dónde está el sujeto en esto? Porque vean que no está el pegado es el otro, el sujeto que es pegado está inconsciente, después hay muchos que son pegados, ahí se espera entre los dos. El sujeto está entre los dos. ¿A qué se identifica el sujeto en ese momento? Al instrumento del pegar. El látigo. La regla, a veces está la regla que a veces en el recuerdo puede aparecer, que después también se sintomatiza la regla con que los maestros pegaban a los niños en los dedos. El látigo, el cinturón, lo que fuera en la ocasión. Es el instrumento que él es idéntico, ya que el instrumento nos revela que interviene como personaje esencial en la estructura imaginaria del deseo. Se identifica el instrumento como lugar esencial en el deseo, en la estructura imaginaria del deseo. Este instrumento está aquí, dice Lacan, bajo un significante. Y ese significante logra abolir al sujeto. Entonces se identifica a ese instrumento como significante y el sujeto queda abolido. En tanto se toma aquí como ser esencial. Ser esencial es su deseo. Y esta es la misma encrucijada que somos llevados cada vez que se plantea para nosotros la problemática sexual. La fase fálica en la mujer, el tema central es odio a la madre.
es la exigencia fálica por el odio a la madre que exige la mujer siempre. Este es el sentido de la envidia al pene, odio a la madre, deseo del falo. Es el punto fundamental para la mujer en Freud, del penisneid, porque es un deseo que está mediatizado por el meno-fi. ¿Ustedes se acuerdan? Acá dice el falo, en el seminario de la angustia lo llama meno-fi, que es el falo imaginario. Entonces cuando ustedes lean meno-fi, es el falo de la castración, es el significante imaginario de la castración, el meno-fi. Acá lo llama el falo. Tengan en cuenta que el meno-fi es eso, odio a la madre, deseo del falo, y penisneid. Y para construir el camino de la feminidad hay que abordar esta encrucijada en la feminidad. Es decir, cómo se va a sostener la mujer en esta experiencia imaginaria del falo, ¿no? Porque ella, dice, está verdaderamente estructurada por las formas narcisísticas que regulan las relaciones con sus semejantes. Entonces, el pequeño a se expresa por el otro imaginario. Y aquí la pulsión está tomada por la dialéctica del significante. Es la primera identificación al otro, al semejante, es la identificación a los emblemas del pequeño otro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Dice Lacan esto. En los recuerdos y en los sueños. ¿Cómo, por ejemplo? Cuando en un sueño parece que algo ha sido olvidado. Es ambiguo, es dudoso. Ahí podemos encontrar esto. Esta dimensión, si la hacemos surgir, la dimensión fantasmática. Pueden decir, es dudoso, no sé, no puedo decir nada más, no recuerdo nada. Y el grado de realidad del sueño solo lo vamos a encontrar en los pensamientos inconscientes que lo determinan. Es dudoso, no sé, no puedo decir, no recuerdo nada. Incluso dice Freud, en eso Lacan retoma, que es la tonalidad con que se relata el sueño. ¿Y dónde se detiene? En la unidad más pequeña, en la frase, en alguna frase del sueño, que no pega con el sujeto, algo que uno dice, esto no pega con el todo. ¿Qué introduce esto? La fragmentación, la valorización del significante, que está implicada en la asociación libre. Por eso la cadena significante tiene dos aspectos que son importantes. Aquel que tiene unidad de sentido, que es la frase que vamos a encontrar en el fantasma. Que tiene un sentido único y que se va a repetir siempre de la misma manera, más o menos igual. Uno la tiene que introducir de la misma manera en la interpretación. Entonces, la significación tiene esto. La cadena significante tiene dos aspectos. Aquel que es la unidad de sentido, la significación frasística, dice, lo monolítico de una frase, cuando una frase puede ser tomada en un sentido único. Ven que el significante no es solo una palabra, no es solo un pedazo de frase, un pedazo de palabra, no es solo eso, ¿no? Como siendo un significante, aunque sea transitorio en el momento que existe. Es una frase que tiene todo su sentido, aunque sea transitorio en el momento que existe. Y la otra forma, cuando uno utiliza ya la asociación libre, una forma de tomarlo es la frase íntegra en un único sentido. La otra forma de tomarlo es cuando uno utiliza la asociación libre, que implica que cada uno de los elementos de la frase
pueda irse más lejos en una descomposición. Y se detiene, y uno lo puede detener, en un elemento fonético. Ahí salta uno de los significantes y viene a suplir a otro. Este modo de abordar la articulación significante tiene que ver con el querer del sujeto. Algo evoca al sujeto sin que el sujeto lo sepa. Si uno trabaja de esta manera, tomando una frase totalmente como en ese momento, como algo unívoco, o descomponiendo la frase en diferentes formas posibles, esto evoca algo en el sujeto, sin que el sujeto lo sepa. Por ejemplo, puede ser un lapsus fonemático, una sílaba cambiada en una cadena, en una palabra. Puede venir a cortarse algo en lugar de otra cosa. La descomposición puede ser de muchas maneras y de muchos sentidos posibles. Se puede llegar hasta el deletreo, dice él. Y eso tiene que ver con la valorización que el sueño tenga en ese momento. No todos los sueños tienen el mismo valor. La interpretación, dice Lacan, permite y posibilita al analista desenganchar al sujeto de la significación actual para hacer surgir el significante oculto en la enunciación. ¿Quién habla ahí entonces? ¿De quién es ese enunciado? El sujeto no lo decide. Ahí hay que hacer surgir al sujeto del inconsciente. Y siempre se pregunta por su alteridad. Bueno, me parece que me voy a quedar acá. Hay mucho más. Y se pregunta cómo podemos hacerlo. Dice, es enigmático, el deseo está cluido, está ligado a significantes reprimidos, está ligado al retorno y la repetición de esos significantes. Quiere decir que hay que restituir esos significantes en estado puro. Y eso es expresado siempre en una demanda. Bueno, hay 3 lugares pasionales de ese ser que habita en el fantasma, que es el amor, el odio y la ignorancia. Bueno, antes de meternos en la otra fase de por qué Lacan avanza con el fantasma, el deletreo del fantasma perverso, en la exhibicionismo y en el voyerismo. Dice, el sujeto, en tanto que desea, no sabe nada de lo que desea. Hay una escansión entre la demanda y el deseo. ¿Dónde está el sujeto? No está en el punto donde desea. Está en alguna parte en el fantasma. Por eso el fantasma sostiene el deseo. Y de ahí depende la interpretación. Abrimos un poquito las preguntas, a ver si se les ocurre algo con esto del fantasma. Sé que no es fácil, sé que son conceptos fundamentales que Freud introdujo y que Lacan no deja de retomar en su seminario, pero me parecía importante volver a considerar esto porque cuando uno avanza con los seminarios, como por ejemplo el de la angustia en esta ocasión, sabemos que hay muchos anteriores que Lacan avanza con algunos conceptos. Cuando llegamos acá,
se le supone al que lee que ya lo conoce. Y bueno, no todos nos acordamos de lo que leímos, no todos lo hemos leído. Entonces, me gusta por eso volver a este seminario que me parece que tiene una riqueza muy, muy grande. Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Creo que se me escucha, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué tal, Marga? Muchas gracias y bueno, saludo a todos los que estamos conectados. Bueno, intenté seguirte en esto que vas trayendo, de la angustia al fantasma, por aquello que se le hace inaprehensible al sujeto, según dijiste, o sea, el A que se hace inaprehensible para ese sujeto, en tanto está como objeto en el fantasma. Y fuiste a pegar a un niño, bueno, quizás yo tuve la posibilidad últimamente de refrescarlo otra vez, y por eso quizás puedo seguir un poco y armar alguna pregunta, pero siempre me llamó la atención, vos lo has traído otras veces, ¿no? Siempre muy, muy bueno, todo este derrotero, todo este camino. Siempre me llamó la atención que entre el primer tiempo y el segundo, no queda otra cosa para el sujeto que contestar por el sistema del lenguaje, por el lenguaje, ¿no? Esto que vos decís entre el odio y el amor, donde va después a hacerse pegar, ¿no? Donde, pero es un camino, un sendero que va de uno a otro, como estas transformaciones que vos trajiste, por el significante, ¿no? Cuando, bueno, también hay goce en el segundo tiempo, o sea, él es el ser pegado. Pero entre el primero, que es pegado un niño al que yo odio por el padre, después el padre me pega a mí, Freud yo lo encontré así, lo planteado como en términos de lenguaje, de palabras. Bueno, por otro lado me parece espléndido esta no autonomía del sujeto, como vuelve a darse, toda vez que vos llevaste las cuestiones hasta hacer aparecer la alteridad, la importancia de la alteridad. Porque estas dos vías que decís a partir de un sueño, que es la frase en todo su sentido o la asociación libre, van llevando el trabajo de un análisis a un manejo de la alteridad. Porque a dónde se llega para redoblar la demanda a seguir haciendo aparecer en sus diferentes capas el fantasma. Y una última cosa, que ahora te escuché decir, que esto del ser pegado, si podés abrir un poco esto del ser pegado, porque me pareció esto de la importancia del ser pegado. Esto que, por ejemplo, en el último tiempo está como a la espera de que aparezca ahí un partener que invoque, que caiga en ese embudo fantasmático, pero para transformarse para el sujeto, para, no sé, a ver cómo podría decir, para construir un ser pegado, ¿no? En el segundo tiempo, soy pegado, y después, esto, si lo podés abrir, esa importancia que vos puedas decir con toda tu experiencia, el manejo clínico, cómo se escucha permanentemente el estar a la espera de que aparezca el ser, pero este ser pegado, ser alcanzado por el látigo, por el significante. Bueno, gracias, Marga. Espero haber podido ser más o menos claro. Gracias, Marcelo. Bueno, creo que el significante que se repite acá es el pegar. Se pega a un niño, el padre pega al niño que yo odio, el padre me pega, el padre pega a muchos niños. Bueno, ahí cuando se va cada vez escindiendo, fragmentando ese sujeto en muchos niños, que es como aparece el fantasma, porque el fantasma aparece con una primera frase donde no se puede decir más y después aparece la multiplicidad de niños ahí, la fragmentación en todos esos.
no se sabe dónde está, en qué lugar se encuentra de todos ellos. Lacan insiste en que esto es la experiencia sexual, llamativamente porque no es genital acá, ¿no? Es sexual. Se juega con el partener, y se juega a la espera de cómo reacciona el otro, a la espera de, ¿no?, cómo va a responder ahí con alguna palabra más fuerte, con algo, ¿no? El sueño de la bella carnicera que toma Freud acá también, es porque él le da todo, le da todo, le da todo, y ya no quiere nada de eso. O sea que seguramente lo que no tenemos en el sueño ahí, porque falta la interpretación y el recorrido por un análisis, pero que lo podemos sustituir por muchas de las histéricas que tenemos en análisis, es que lo lleva al sujeto a tal momento que agarra el caviar y se lo tira por la cabeza, ¿no? O agarra el, qué sé yo, el salmón y da vuelta al plato, no sé cómo decirlo, ¿no? Digo que la histérica, que es esta, que va a expresar el fantasma y este lugar así tan abiertamente, el obsesivo lo muestra de otra manera, y tomemos la histérica, que es lo que toma acá en este seminario, siempre está, no quiere eso que le da el otro, no quiere tanto caviar, no quiere tanto salmón, no quiere todos los regalos que le entregan. ¿Por qué? Porque su goce es la insatisfacción. Entonces, está siempre a la búsqueda de decir, bueno, me quedo insatisfecha. Entonces siempre está a la espera de que el otro le devuelva algo del orden de una violencia. Muchas veces uno en chiste puede decir en la clínica esto, ¿no? Es aburrida la relación cuando no pasa nada. Muchas veces los analizantes dicen, es aburrida la relación, acá no pasa nada. No pasa nada quiere decir que están siempre las histéricas a la espera de que pase algo. No es en la cama que espera que pase. Muchas veces es en escenas que son repetidas en muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas formas de expresión de este fantasma. Sabemos que la histérica, o bueno, se fascina con otra mujer y entonces hace todo el juego con ella, o la excluye como de alguna manera, y busca ahí la reacción de su partener. Evidentemente que es bajo siempre los significantes, por supuesto que sí. Que se identifica al instrumento es muy importante en este caso, porque el instrumento hace de síntoma y de fantasma. Por ejemplo, en el caso de la regla, que le pegan la regla, es alguien que tiene una dificultad con la menstruación y la regla. Tengo el ejemplo por ahí más claro en ese punto, para mostrarles a ustedes cómo el síntoma y el fantasma se articulan con los mismos significantes. Es a la espera de ser pegada, pero la regla tiene dificultades ahí, y hay algo que se va a construir en relación, por supuesto, como siempre sucede para la histérica, que fue quien puso en el punto fundamental de su deseo el lugar del padre, ¿no? En ese sentido, el padre es el que pega, ¿no? El que pega a los otros niños, a un sustituto del padre. Quien puso en primer lugar el valor fundamental del padre, que es lo que hay que construir, es la histérica en relación a su padre. Y también, como muchas veces vemos, y que no tienen que olvidarse para articular el fantasma, es el padre de la madre. El ideal materno constituye también ese lugar donde cualquier otro partener puede quedar devaluado. Como dice Lacan en algún lugar, cuando coloca la dimensión fantasmática para pensar la experiencia con el partener. ¿Dónde se coloca el ideal para una mujer? Así que sí, es a partir del significante, evidentemente, del significante que se repite, que es pegar, pero hay que encontrar esa identificación singular de cada uno en una frase, y en ese instrumento que marcó su deseo desde la infancia. No va a ser lo mismo para la histérica, que queda en la relación con la oralidad, que para el obsesivo, que queda en la relación con la analidad. Así que son objetos diferentes para cada uno de la demanda. La demanda oral y la demanda anal
son bastante específicos de cada una de estas estructuras de la neurosis, ¿no? Así que bueno, esto es en principio lo que puedo decir acerca del fantasma, y evidentemente es para construir ese lugar de máxima excitación, que es yo soy pegada por mi padre. Pero de abolición del sujeto, de denigración, ¿no? De transformarse en esa cosa, en ese objeto ofrecido al goce del otro. No como en la perversión, donde lealmente está el goce del otro, sino que está totalmente desde el lugar del gran otro, como dice en el Seminario de la Angustia, pero también ofrecido en ese fantasma al goce del otro. Bueno, a ver, acá, Griselda. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marga. La verdad que es muy fino, una lectura exquisita porque me conecta mucho con, hoy estábamos leyendo en el seminario El deseo y su interpretación, estamos tratando de descifrar esto que vos fuiste trayendo, así que me surgía algo en relación, en principio, cómo íbamos pensando hoy, ¿no? Cómo acercarse a algo de esto en la clínica. Y vos ahora trajiste algo que me y si lo podías abrir, cuando decís que sueño, recuerdo y fantasma tienen la misma estructura, y después dijiste que uno de los modos de acceso, o sea, dijiste la misma estructura en relación a que se escenifican, ¿no? Pero después dijiste que con los sueños y con los recuerdos podemos abordar el fantasma. Me gustaría si puedes abrir un poco esto y sé cuál es el modo ahí en relación, o la diferencia entre la estructura y el abordaje, ¿no? Sí, tenemos muchos ejemplos, ¿no? en la clínica freudiana de esto, donde Lacan se asienta en estos ejemplos freudianos. El recuerdo siempre como recuerdo encubridor. El recuerdo hay que abrirlo, porque es como el sueño. El sueño también es encubridor, por decirlo de alguna manera, no es que se llama un sueño encubridor, quiero decir que es una ficción que el sujeto arma en el momento del dormir, a partir de lo cual hay que desentrañar, ¿no?, los pensamientos que están en su base. Entonces, el recuerdo, cuando uno lo va abriendo, va otorgando las frases y los significantes que aportan luz al fantasma. Es a partir del recuerdo, porque vieron que la primera fase del fantasma, el padre pega al niño que yo odio, es un recuerdo, viene bajo la forma de un recuerdo. La última frase también, se pegan a niños, puede ser que no pueda decir nada más, pero viene bajo la forma de un recuerdo. Recuerdo que un maestro le pegaba a los niños con una regla. No, recuerdo que mi papá pegaba a los niños porque era el maestro, entonces le pegaba a los niños con una regla. Siempre viene bajo la forma de un recuerdo. Ese recuerdo es encubridor. Uno puede llevar todo un análisis a abrir esos recuerdos fundamentales que tienen un sujeto. No todos los recuerdos encubridores son fundamentales. Hay recuerdos fundamentales y otros que no son tanto. El sueño pasa lo mismo. Hay sueños fundamentales y sueños que son fugaces del momento, de la interpretación en función de lo que transcurre en ese momento, pero que también aluden al fantasma. Digo que tienen la misma forma porque el fantasma es una escenificación, ¿no? El sujeto dice, se pega a niños, ¿no? Hay una escenificación, hay una imagen que el sujeto tiene en ese momento de lo que transcurre, en esa frase de la cual no puede decir más nada. Y el recuerdo también tiene esta forma. El recuerdo es un relato donde hay una escenificación, el sueño lo mismo. Como los pensamientos inconscientes a través de ciertos mecanismos pueden escenificarse en el sueño latente, en el sueño diurno. O sea que los tres tenemos una escenificación. Si uno puede abrir esos sueños fundamentales
que son a veces sueños de repetición, como en El hombre de los lobos. En El hombre de los lobos tenemos un sueño de repetición. Y si lo podemos abrir, como hace Freud, ojalá pudiéramos realmente ese recorrido maravilloso sobre la sexualidad infantil, para llegar a qué representan cada uno de los elementos del sueño, evidentemente que podemos abrir la sexualidad infantil y las fantasías y los fantasmas que acompañan cada uno de esos significantes. Entonces tenemos los recuerdos y los sueños que nos aportan significante siempre y cuando uno los pueda abrir. Hay una cosa importante, que es no dejar para el sujeto el recuerdo fijo. Tiene que irse borrando ese recuerdo para construir otro. Hay que sacar al sujeto de la fijeza del recuerdo, porque el recuerdo es encubridor, porque el recuerdo es engañoso, porque métanse en recuerdos encubridores, en Freud se van a dar cuenta, Lacan los toma en muchos seminarios también, para decir lo engañoso que tiene un recuerdo. Y entonces, si uno lo deja en la fijeza, siempre va a tener la misma significación. Si uno lo puede abrir en todos sus significantes, va a empezar a aparecer el modo de abordar la fantasmática de ese sujeto. Bueno, esto es lo que puedo decir en principio sobre recuerdo, sueño y fantasma, pero tengan en cuenta que son fundamentales para abrir la dimensión fantasmática. Gracias, Marga. Te agradezco también esto de abrir, porque recordaba el trabajo de mi compañero Roberto en el Cártel, la diferencia entre sueño anagógico, ¿no? y en la interpretación, digo, en la interpretación del sueño, entre lo anagógico y analógico, entre la interpretación, es abrir, ¿no? No quedarse con eso esa imagen, eso que encubre, como vos bien decís. Te agradezco esto, porque es una indicación clínica que, bueno, por ahí nos perdemos, ¿no? No hay que quedarse en la fijeza del recuerdo, la verdad, porque si la transferencia implica volver a construir otra historia de amor, porque el amor de transferencia es eso, implica abrir y construir otra historia que la que el sujeto nos trae de inicio. Y esa historia ya la tiene construida con sus recuerdos. Entonces tenemos que construir otra historia que no sea esa, donde las figuras van cambiando permanentemente, donde el valor de esas figuras en el recuerdo van cambiando fundamentalmente. Quizás lo que queda repetido es una frase, y esa frase tiene valor fantasmático. Bueno, gracias, Griselda. Lidia. Hola, Marga. Muchísimas gracias. ¿Se oye, no? Sí, sí. Sí. Sí, muchas gracias. Son muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de ser... cuando decís el sujeto es evasivo, está neutralizado, el sujeto es C, quiere decir, neutralizado aludiría al anonimato, ¿no es cierto? Algo del anonimato ahí, ¿no? Pregunto. Después, ¿sigo o me detengo ahí? Sí. Después, a la espera del partener siempre es sexual. O sea, el partener es la relación con el otro, pero sexualmente hablando. Porque si no, pregunto específicamente, el pequeño A es el pequeño A, el partener sería un pequeño A privilegiado. Ahí. Y la tercera... Dale, sí. Y la última. La tercera dice de la significación de la cadena significante, que tiene dos posibilidades o dos aspectos, algo así, ¿no? Una es la unidad de sentido en el fantasma, cuando una frase puede ser tomada en un sentido único, aunque sea transitorio en el momento en que existe. Esto es en un momento determinado, por ejemplo, donde se puede ubicar una posición del sujeto dentro del fantasma, por ejemplo. Esas son las preguntas. En cuanto a todo fantasma es anónimo. Un fantasma es anónimo. Evidentemente que es así. El sujeto está neutralizado, claro. Son muchos. Es C. El sujeto está abolido, está desaparecido detrás de un significante. El fantasma tiene siempre la cualidad de anonimato.
a pesar de que uno pueda colocarle los nombres que quiera, ¿no? Pero la frase y el modo en que se expresa es bajo este modo del anonimato. Con respecto a la frase, hay dos modos, decía, de tomar la significación, la dimensión significante. Uno es la frase unívoca y sostenerla. Esa frase puede repetirse a lo largo de la cura en diferentes contextos y da la posición del sujeto. Tiene que ver con el partener sexual, porque no se olviden que el fantasma se construye a partir del acto sexual. En los niños hay fantasmas, pero el fantasma fundamental tiene que ver con el partener sexual. También se juegan fantasmas con pequeños otros que están alrededor del sujeto, fundamentales para el analizante. Pero ese fantasma fundamental se juega en relación a ese otro. Y la otra cuestión era, la cuestión del significante. La frase, y por otro lado, dice Lacan, cuando se juega la asociación libre, como hace Freud con alguno de los sueños, es poder desarmar el significante de tal manera hasta que quede el último elemento allí, ¿no? El último fragmento de la frase. Que se vaya desarmando una y otra vez y que vaya diciendo que vaya dando diferentes significaciones. Que no se detenga en un único sentido. Y acá hay una dimensión importante a considerar, porque no es solo a través de el equívoco que el analizante puede traernos, sino que en la interpretación tenemos que equivocar. Porque si sabemos que esos significantes están en el lugar de otra cosa, vienen en suplencia de otra cosa, hay que hacer decir eso que el sujeto no sabe, que evoca, pero que está ahí. Entonces, el malentendido es parte de la interpretación. Hay que malentender, si no nos quedamos en un registro imaginario. Otra cosa es tener la frase y sostenerla porque tiene un sentido fundamental para ese sujeto. Pero si queremos realmente avanzar con la asociación libre, tenemos que tomar también la otra parte, que es hacer decir otra cosa que eso que dice. Y para hacer decir otra cosa que eso que dice hay que jugar todo el tiempo con el equívoco, con el malentendido, con el enigma, con que eso quiere decir otra cosa que eso que dice él. Eso es fundamental para la interpretación. Yo tengo a alguien acá que me había pedido una pregunta y no está más, ¿no? Bueno, no sé, alguien que no está más. Lo tenía en espectadores, pero no me encuentro. Bueno, Silvia. Bueno, en principio, hola a todos y muchísimas gracias, Marga. A ver, no se me escucha. Se te escucha bien, sí, sí. No se te ve, pero se escucha. Enormes gracias por abrir una dimensión nueva, me parece a mí, en relación al fantasma, ¿no? Cuando nombraste la identificación con el látigo o cualquier instrumento con el que fue lo que más me llamó, esta identificación con el látigo, esto me quedó como interrogante porque nunca lo había escuchado, la identificación del sujeto al instrumento con el cual es pegado. Me remitía a pensar en el significante faltante y la ocasión del fantasma por identificación, ¿no? Como que sí, como la identificación en el ser, ¿no? Ahí está identificado algo, adquiere un ser, a falta de ese significante que le falta con el cual identificarse. Y otra cosa que me hacía, no sé si lo digo bien, corregime Marga por favor, y la otra es la experiencia sexual, ¿no? Haciendo, digamos, siendo minuciosa, no nombraste ni relación, dijiste experiencia sexual.
Lo cual me remitía, porque hemos leído en algún momento esto, no sé dónde, pero no como si esta escena, Lacan en algún momento, por eso te digo que me corrijas, por favor, si está mal lo que digo, en algún momento equipara ese látigo al significante sobre lo real, Significante ¿no? de la falta. El significante... Bastante, como dijiste antes, sí. Bueno, y esto, que si podrías abrir esto de la experiencia sexual, ¿no? Porque me llamó mucho la atención cómo lo colocaste ahí, ¿no? Y no sé si como goce, sino como momento de mayor placer. Sí, el significante, el sujeto identificado al instrumento es porque la relación del látigo va del otro al otro, del deseo al otro, es el movimiento, y viene en suplencia, viene a suplir que el falo. ¿Qué viene a suplir el significante, el instrumento? Al falo. Ese significante faltante que articula la cadena significante está jugado en ese momento por el látigo, por ejemplo, por la regla. Es la relación al otro, es el movimiento de la relación al otro. Ahí el sujeto se identifica a ese movimiento y a ese significante que tiene que ver con el falo. Con respecto a la experiencia sexual, la histérica es la que más nos puede mostrar esto. La histérica tiene experiencia sexual en todos los lugares, menos en la cama. Ella juega su experiencia sexual a la búsqueda de todas las satisfacciones para sostener su deseo insatisfecho en muchos lugares, y puede sostener en la cama su mayor dificultad. Claro. Por eso decía experiencias sexuales. Si uno quiere saber lo que es la experiencia sexual, tiene que saber lo que hace la histérica todo el tiempo con su partener. Vive armando experiencias sexuales, o en los lugares de trabajo, en los lugares... Coloca la sexualidad ahí donde tendría que estar libre para estudiar, para trabajar, para tener una relación tranquila con el otro, no, de ninguna manera. En ese lugar arma su experiencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Su fantasma. Juega su fantasma en esto. Siempre es con su partener sexual, pero también la puede jugar con su jefe, con su jefa, con su, qué sé yo, con cualquier otro que ocupe ese lugar, en las diferentes experiencias que el sujeto va habitando a lo largo de su vida. Por eso digo experiencia sexual, que muchas veces está separado del acto sexual. A veces está la frigidez en su máxima expresión, con lo cual a la histérica mucho no le molesta. A veces ni lo enuncia, ni tampoco la impotencia de su partener, muchas veces le molesta. Lacan dice que a veces le es indiferente, pero sí tiene varias experiencias a lo largo del día en diferentes situaciones con su partener fundamentalmente, que es a la espera de, logrando que estalle en algún momento, que no sea tan aburrido, eso que decía antes. Por eso te decía experiencia sexual. Creo que la histérica es la que más puede mostrar esto, más que el obsesivo, me parece. El obsesivo lo muestra de otra manera. Claro, como a la espera de, ¿no? Como, armando a la espera de. A la espera de, cuando llega a la cama le duele la cabeza. Para que no se realice nunca, digamos. Se Claro, queda a la espera de. Claro. Ya se agotó todas las posibilidades a lo largo del día, llega a la cama, le duele la cabeza, no tiene nada. Todo eso que uno encuentra permanentemente en el discurso histérico, ¿no? Claro. Que sí, esas son las experiencias sexuales. El problema es que no le deja el campo limpio para hacer otra cosa. Por eso tiene tantas dificultades en armar algo. Claro. Porque tiene el campo bastante ocupado todo el tiempo, ¿no? Claro. No puede estudiar, o no puede trabajar bien, o no logra encontrar un camino más o menos claro para armar lo que desea. Claro.
Porque si esto pudiera jugarse verdaderamente en el lugar donde hay que jugarse, y no en los otros lugares, podría trabajar mejor. Claro. Eso lo hacemos diariamente, ¿no? En la experiencia clínica. Claro. En eso, digamos, como en la dificultad de ser objeto de deseo, que ahí se metería alguna otra cuestión del ser también, la dificultad, ¿no? De esto, no puede ser, o no, digamos, la dificultad está en ser objeto de deseo. Ofrecerse como objeto de deseo al otro, sí. Claro, Que sí. claro, Sí, sí, claro, sí. Ahí tiene una dificultad la histérica, sí. claro. En el camino a su feminidad va encontrando diferentes recursos, pero presenta su dificultad en ofrecerse como objeto de deseo al otro, seguro, sí. Claro. Bueno, gracias Silvia. No, Alicia. gracias a vos. No, gracias a vos. Hola, hola Marga, hola a todos. Ay, muchas gracias. Coincido con Silvia, porque estamos trabajando juntos en un seminario, que lo que has aportado de la cuestión del fantasma, Marga, y muchas cosas escuché ahí y como muy clínicas. Ayer justamente escuchaba en el discurso de un analizante todos estos términos conjugados. La decadencia, la violencia, la injuria al narcisismo, el capricho. Te preguntaba allí si ante la dificultad, como le decías a Silvia recién, Marga, de ofrecerse como objeto de deseo al otro, este fantasma sería como el lugar para ofrecerse como objeto del goce del otro. Eso por un lado, pero bueno, tramitado, vos distinguías allí la estructura de la perversión, ¿sí? Del mecanismo, de la posición, entendí allí, por eso ibas al fantasma. Esa era una pregunta. Y esto que te voy a comentar ahora es lo que, mientras te escuchaba, pensaba, si todo lo que fuiste trayendo nuevo, muchas cosas nuevas para mí del seminario de tu lectura, el seminario de la angustia, compondrían lo que es la materialidad de la relación al otro. Porque vos decías como que el neurótico nos hace trampa, ¿no? Nos embauca todo el tiempo. Y esta dimensión que colocabas de lo que hay que hacer surgir, porque con respecto a lo que planteabas del fantasma, pensaba, uno se podría extraviar entre la realidad y la realidad del fantasma, ¿no? Cuando nombrabas todos estos términos al que Silvia se refería, que así que me interesaría que este término que vos rescatás, Marga, el amor, el odio en su máxima expresión, ¿sí? Si eso es jugar en el fantasma o constituir en el fantasma el goce del otro, bajo esta figura, ¿sí? Creo que sí. Sí. El fantasma tiene que ver con el goce del otro. Sí. Mientras vos hablabas me acordaba de un ejemplo clínico. Yo tengo un analizante que tiene siempre esta dimensión de hacer surgir la agresividad en su partener, permanentemente, porque quiere que sea un hombre verdaderamente hombre. Porque dice que no tiene la masculinidad en su mejor aspecto, por decirlo de alguna manera. Aunque es atractivo y a ella le gusta y es fascinante, pero su masculinidad ella no sé qué quiere. Quiere el ideal paterno. El ideal paterno tiene que ver con las insignias importantes de la cultura. Entonces, en ese ideal paterno de las insignias que se supone que es lo que es un hombre, su padre, todo, por supuesto, partener queda devaluado como claro. su partener queda devaluado en ese lugar de su padre. Entonces busca, también con su hijo pasa lo mismo, encuentra gestos que son amanerados y querría que sea el varón, no sé, más importante del universo. Entonces, en esta búsqueda se engancha con el amigo de su partener y arma fantasmas maravillosos a tal punto que se equivoca en un momento, en lugar de mandarle un mensaje a su amiga, se lo manda a su marido. Yo les conté.
se las manda a su marido, con lo cual se arma la gran locura ahí. Durante mucho tiempo, y sigue con esta historia que no pasa nada con ese hombre, pero ella lo tiene en su fantasma como el ideal. Durante mucho tiempo no vuelve a hablar de esta experiencia, no lo nombra más. Con lo cual me llama mucho la atención, como si se hubiera cesado esta búsqueda de los celos y de este amor que siente, y este deseo increíble que puede armar todas las historias que se puedan ocurrir a ustedes, ella va armando en su fantasma. Me dice, te voy a decir algo que te va a divertir mucho. Seguramente, a ver, contame. Y entonces me dice, mira, el otro día, después que ya había pasado mucho tiempo, no estaba en cuestión este hombre, este tercer hombre, me dice, mi marido me cuenta que en el momento de cuando este hombre se casa, el amigo, y le hacen la despedida, traen a unos travestis. Y entonces le encantaron. Y sabés que me parece que el otro día lo encontré que estaba en relación con un travesti. Dice, se me cayó, no puedo pensar que eso que yo pensaba que era tan maravilloso, que era el hombre fundamental de mi vida porque tenía todos los emblemas de mi padre, le gustaban los travestis. Bueno, este es el fantasma. Este es el Claro, fantasma. claro. Qué bueno, gracias Marga. Esta es la Gracias. descripción que la histérica nos muestra todo el tiempo, ¿no? De que pareciera ser que tiene, no sé, busca el absoluto, ¿no? Como dice, del otro al otro, ¿no? El hombre absoluto. El absoluto, sí. El absoluto, el otro absoluto, que no decaiga nunca, que siempre sea una figura permanentemente genial. Sí. Bueno, así se le caen las figuras, de esa manera. Yo escuchaba que estaba muy en silencio esto, digo, qué raro esto en silencio. Pero sigue cuando se va acercando otra vez a la búsqueda de esa figura genial que él quiere encontrar en su marido y su hijo, aparece que lo que ella buscaba como maravilloso parece ser que le atraen otros lugares y no las mujeres. Gracias, Marga. Así que bueno, a ver, el fantasma muestra el inconsciente del sujeto, me preguntan acá. El fantasma, claro, sí, es inconsciente, por supuesto. Hay que construirlo. Si bien la frase con la cual se expresa está ahí dicha, ¿no? Tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con la estructura que dice, Freud decía que las fantasías eran inconscientes. Lacan dice que es la estructura imaginaria simbólica. Porque tiene que ver, como vimos recién, en Se pega un niño, con el lugar del padre, pegando, con ese lugar del capricho del padre, pero también en la relación con el pequeño otro. Entonces, fundamentalmente, es imaginaria simbólica, lo cual sustituye aquello que Freud decía que la fantasía era inconsciente. Por supuesto que es inconsciente, porque el imaginario también lo es, y requiere de construcción. Si bien, como decía antes, está el recuerdo y el sueño, de la primera expresión del recuerdo y el sueño que nos ofrece el analizante para poder abordar el fantasma, tenemos que construir esta dimensión inconsciente que el sujeto no sabe que existe en él. O sea, de alguna manera está puesta en acto todo el tiempo, pero no sabe. Así que sí, tiene que ver con el inconsciente. Bueno, Sergio. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Hola, Marga, buenas tardes. La verdad que muy interesante lo que vas trayendo. Marga, se me armaron dos preguntas. La primera, que al comienzo de la presentación ahí, en el gráfico que presentaste, ¿no? La diferencia del fantasma, cómo se juega en el perverso y en el neurótico, y justamente decías que el neurótico da sus síntomas. Y ahí se me armaba la pregunta, ¿qué es lo que da el perverso? Sí, esa es una. Y la otra pregunta es, en esto de pegan a un niño, una cosa es cuando está en juego la fantasía y otra cosa es cuando el niño es pegado en la realidad. Cuando un niño es maltratado. ¿Qué es lo que pasa con ese niño?
que cuando eso no se juega. Bueno, gracias, Marga. Creo que Lacan no anula el pegar totalmente como lo hace Freud. Lo que pasa es que hay límites, ¿no? Cuando un niño verdaderamente, como escuchamos, vos que estás trabajando en la fundación, y escuchamos tantas veces esos niños tan maltratados, verdaderamente no sabemos cómo subsisten realmente, y cómo pueden avanzar muchas veces más allá de lo que uno puede suponer por esa experiencia vivida. No, evidentemente no es lo mismo la constitución fantasmática para un niño, por supuesto que siempre va a estar algo de la paliza, algo de lo que sucedió en su infancia como marca de ese manejo del otro en su capricho, pero tiene sus límites. A veces pasan los límites, que es lo que vemos muchas veces en estos niños, ¿no? Ahí hay una dimensión muy difícil que hay que empezar a construir, la dimensión más fantasmática para estos chicos, porque es tan real lo que viven, tan real realmente. No puedo decir de otra manera, es una experiencia real ahí, de ofrecerse al goce del otro, sin ser la perversión, porque son sometidos a tantas cuestiones que evidentemente hay que crear un mundo imaginario y fantasmático para poder cubrir ese real en el cual viven. Ahí me quedé. Y la otra pregunta era con respecto a... me habías presentado el gráfico al principio, entre el neurótico, el fantasma del neurótico y del perverso, y que justamente decías que el neurótico da sus síntomas. Se me venía la pregunta, ¿qué es lo que nos da ahí el perverso? También. No, decía en relación a la angustia, Lacan en ese seminario, que era que como no da la angustia el neurótico, empieza a dar sus síntomas. Por eso hay que empezar, como dice Freud, primero por una clasificación de los síntomas en el comienzo de la cura. Porque él define muy claramente qué es la angustia, ¿no? Pareciera a veces como el pánico o los miedos, que pueden ser algo que se acercan a la angustia, pero en realidad lo que tenemos que tratar de construir son los síntomas en el comienzo. El perverso también da sus síntomas. La estructura de la perversión, cuando llega al análisis, es porque algo no funciona. Si no, no llegaría. En ese punto ahí se une en esto con el neurótico, que hay algo que no le funciona. Algo que no funciona, exactamente. Okay. Sí. Ahora vamos a ver la próxima, hoy no nos da el tiempo, quiero avanzar un poquito para mostrarle acá el voyerismo y el exhibicionismo, que es interesante, porque no siempre la perversión toca lo que nosotros conocemos como Lacan coloca el lugar del deseo en relación a la homosexualidad, porque también está el voyerismo, el exhibicionismo. Hay diferentes modos de expresión de la perversión, de la estructura de la perversión. Que como me preguntó en un momento, no es ni mejor ni peor que la neurosis. Es solamente un modo diferente de estructuración del deseo. Acá, como dice Lacan en la angustia, es aquel que lealmente se ofrece al goce del otro. Sea masoquista, sea sádico, sea voyerista, sea exhibicionista, se ofrece lealmente al goce del otro. No está estructurado en relación al significante de la falta en el otro, donde el neurótico coloca ahí un objeto y se ofrece a ese goce del otro en relación al gran otro, ¿no? Acá es más la puesta en escena, ¿no?, del goce del otro. Después vamos a ver estas diferencias la próxima. Vamos a hablar un poco más en estas diferencias para avanzar con el seminario de la angustia. Bueno, María Carmen. Hola. Hola. Sí, ¿se escucha? Bueno, gracias, Marga. Bueno, pasé por muchísimas preguntas. Complejo hacer una pregunta también. Pero me quedé pensando, ¿por qué si el fantasma le puede servir a la histérica para construir o constituir su objeto de deseo, después se transforma se transforma en lo opuesto, o sea, le sirve para mostrar su deseo insatisfecho todo el tiempo? ¿Qué es lo que hace que pase, ¿no?, de una cuestión a transformarse en lo opuesto?
El deseo insatisfecho es un goce en la histérica, es la posición de goce de la histérica. Es su síntoma también, es su malestar, es su queja permanentemente, porque no logra nunca tener el objeto del deseo que quiere, como recién le mostraba, quería ese objeto de deseo maravilloso que es un hombre completo como se supone que fue su padre, que tiene todas las insignias, aparentemente de que lo era. O sea que el deseo insatisfecho es lo que sostiene la pregunta para el histérico. Y es ahí donde uno tiene que avanzar. ¿Qué quiere una mujer? ¿Qué desea una mujer? ¿Cuál es el goce que puede mostrarme la otra mujer con la cual yo me puedo identificar? Es lo que sostiene permanentemente la pregunta. Y la pregunta es sintomática. Como siempre, toda pregunta abre al síntoma. O sea que el deseo insatisfecho le permite a la histérica sostener su pregunta permanentemente acerca de qué es una mujer, qué quiere una mujer, bueno, y todas las vueltas que puede dar para acercarse a eso. No se puede ofrecer fácilmente a ser objeto del deseo, porque como le pasa a la Bella Carnicera, a esta paciente que yo decía recién también, tiene todo lo que ella quisiera para poder constituirse en una tranquilidad en su vida y no lo logra. Porque siempre se vuelve a interrogar. Se vuelve a interrogar cuál es su pregunta permanentemente, cuál es su posición, y ahí va avanzando de alguna manera, ¿no? Identificar siempre al lugar del varón. Esta es la otra plana, ¿no? Porque la histérica quiere a veces ser más hombre que su propio partener. Y ahí pierde su lugar permanentemente, porque aparte de que en el fantasma está identificada al instrumento, es decir, al falo, por supuesto, quiere ser siempre ese lugar más completo que cualquier otro. Y ahí pierde su camino todo el tiempo. Lo que le permite la insatisfacción a lo largo de la cura es sostener su pregunta. Su pregunta es qué quiere una mujer. Esa pregunta que, bueno, Lacan avanza y Freud quedó detenido ahí. Bueno, gracias a todos y nos encontramos en 15 días. Gracias por escucharme. Gracias.